Greetings. Muy bien, todo el mundo, Shalom, shalom. desde donde nos estén viendo, bendiciones, bienvenidos a este tercer encuentro específicamente hablando sobre el árbol de la vida. Partimos con la introducción la vez pasada, vamos a continuar con la introducción, podríamos jamás terminar la introducción. Es una falta de respeto que la introducción al árbol de la vida sea solamente 2 sesiones. Sin embargo, durante todo el curso vamos a ir profundizando y la idea es nunca acabar y ver capas y capas. Y si es que dudablemente puede ser, vamos a revisar lo que es la primera esfera. El estudio es circular, no es un estudio lineal. Uno vuelve al aprendizaje una y otra vez. Así que no se preocupen que queden cosas al aire o que no se haya entendido nada. Lo importante realmente es empezar, es introducirse. Y uno puede estar 10 años introduciéndose, no es problema. Todo suma, todo siempre va a ser muy beneficioso, va a abrir puertas inmensas de bendición a la vida, así que O sea, definitivamente yo me sigo introduciendo. Así que principalmente la persona aquí que sabe es Ori y yo aquí de mona nomás. Porque ya llevo 1 año y medio y ella ya se puso aquí al lado del maestro Patúa. Así que dejamos como esta pregunta relativamente a medias, así que vamos a partir desde esto y vamos a avanzar hacia el árbol de la vida que estábamos hablando, cómo nos ayuda a comprender la realidad, de dónde viene, todas esas cosas entretenidas. Así que como siempre la dinámica, voy a ir leyendo la diapositiva y tú vas a ir profundizando y vamos sacando preguntitas y cositas entretenidas. excelente, me parece. Así que, ¿qué significa que este árbol represente la naturaleza de la creación divina? Una cosa que uno dice como, ¿what? ¿Es posible siquiera reconocer la naturaleza de la creación? No sé si son preguntas que ustedes alguna vez hicieron. Creo que no son preguntas lamentablemente que uno se pueda llegar a hacer, pero pensar que además han habido personas preguntándoselo y respondiéndolo por miles de años es fascinante. Sí, probablemente hay más personas que se lo preguntaron y terminaron en un psiquiátrico, pero efectivamente personas dedicaron su vida a responder este tipo de preguntas por muchos milenios. Absolutamente. Así que algo que a mí me gustó muchísimo era, oh, se me perdió Atsilu. Creo que estaba en la diapositiva de antes que finalmente no quedó aquí. Pero bueno, Como que se te perdió el salud. porque estaba Vería, Yetzira y hacía probablemente Atsilut estaba en la presentación de la clase pasada y saqué esa diapositiva. Ah, perfecto. Pero está en la retina de todos nuestros estudiantes y en la clase pasada. Así que habíamos, Tendrá que ser. habíamos profundizado anteriormente, no profundizamos, solamente mencionamos estas 3 esferas. ¿Lo hicimos? A ver, sí, hablamos sobre el jardín del Edén, nos fuimos en la media bola, para que cachí. Ok. Y mencionamos de que estas 3 esferas de arriba tienen, lo voy a escribir como para que quede, les ponen este concepto de Olam, At, Si, Lut. Eh, Olam es mundo. Así que sería Olam Atzilut, mundo de Atzilut. Y Y Atzilut vendría siendo el mundo espiritual, por decirlo de alguna forma. claro. Y luego las siguientes 3 esferas, que es Gesed, Geburah, Tiferet, llamado Beria, un mundo de creación. Después acá, como pueden ver, tenemos Netzach, Od, Yesod, que sería el mundo emocional o eh, Yetzirah, o de formación. Son palabras como que van
representando lo mismo. Claro. Hay distintas nomenclaturas que se utilizan como por distintos niveles en los cuales uno se refiere. Entonces, cuando hablamos de Olam Atzilut, yo mencioné que era el mundo espiritual, pero en sí Atzilut vendría siendo el mundo de emanación. Luego viene el de creación, luego el de formación y luego el de acción. Esas son las palabras eh, precisas que se utilizan, pero para hacerlo mucho más simple, Ujú. lo divido en cosas que nosotros conozcamos. ¿Ah? Nosotros de alguna forma sabemos algo sobre el espíritu, tenemos por lo menos la palabra en nuestro idioma en español, entonces es un poco más fácil. No, y este concepto de cuerpo, emoción, intelecto y alma existe en toda la sabiduría. O sea, el budismo tiene lo mismo, hasta el chamanismo Ujú, habla de estos mismos. ujú. Entonces, como que ahí está esta Sí, interconexión tan son niveles potente. más cercanos a nuestro árbol de la vida. O sea, cada uno de nosotros es un árbol de la vida y está compuesto de cuerpo, de emociones, intelecto, espíritu. Entonces, me gusta usar esa nomenclatura porque es más cercana. Hablar de emanación, creación, formación, acción es mucho más arquetípico, mucho más profundo. ¿Qué significa que sea más arquetípico y profundo? Que sale como de nuestra cotidianidad mundana. Claro, entonces el espíritu, la mente, las emociones y el cuerpo pueden verse graficados en un árbol de la vida, pero vendría siendo como uno muy cercano a nosotros. Más arquetípico vendría siendo mucho más anterior. Ujú, Entonces, antes de haber todo lo que nosotros conocemos, ya existió un árbol de la vida entero del mundo de la creación, formación, acción. ujú, Pero hay similitud de todas formas, así que podemos proseguir con eso y ya luego vamos mm. a ir entendiendo y sopesando mejor los conceptos. ¿Por qué establecemos que en el fondo de que el árbol de la vida y con lo que ya mencionamos en este momento representa la naturaleza de la creación divina? Como, ¿cuál es como, sé que podemos seguir dando capas, pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Mm, Como uno puede observar en la naturaleza, cuando uno toma una semillita, luego puede ver que esa semilla puede germinar y sale una plantita y esa plantita va a seguir extendiéndose. En un principio uno ve la semilla, la planta y difícilmente uno puede identificar qué planta va a ser después. Mm. Ya cuando va siendo más grande uno la identifica, pero de alguna forma hay una naturaleza en eso y uno dice, esto es una planta. Excepto los expertos, ¿has visto alguna vez un guardador de semillas, ver semillas? Yo una vez Claro, vi una guardadora de semillas y era brígida. Veía una semilla y sabía lo que era. No, esto es un cilantro. muchas gracias. No, Entonces, para que no nos desviemos de esta idea que no es fácil de comprender, perdón. eh, intento comparar, entender lo que es la naturaleza de algo que nosotros ya conocemos. Entonces, la naturaleza de una semilla va a ser sacar raíces primero y luego una plántula con un par de hojas. Suele ser así. Entonces, uno puede plantar miles de plantas distintas y en un principio van a ser Era más o todo menos lo igual. mismo. Claro, algo con raíces, un tronquito y dos hojitas. Puede variar la raíz, puede variar el tamaño de la raíz, pueden variar en ciertos aspectos, pero su naturaleza va a ser sacar raíces, luego un tallo con dos hojas. De hecho, es como que es como a la par, es como que ya vienen con dos hojitas y un tallito así, y las raíces chiquititas abajo. Entonces, en este caso, la creación divina funciona más o menos de la misma forma. Entonces hay una semillita. Esa semillita va a ser, por decirlo de alguna forma, Keter. Y ese Keter va a sacar, por así decirlo, algunas raícesitas en Jokma y Binah, y luego un tronco y unas hojas en todo el resto de los mundos y en Malhut. Malhut se dice que ya llega el fruto. Entonces, de la misma forma que uno entiende cómo funciona la naturaleza de una plantita, esto lo vamos a traslapar a lo que sería este esquema. Si tú conoces la naturaleza de una plantita, tú puedes plantar todo tu patio y de alguna forma tener alimentos gratuitos.
De alguna manera podríamos decir que existen ese tipo de ventajas también y más aún por conocer el árbol de la vida. El Claro. hecho de saber cómo funciona la naturaleza de lo físico y lo metafísico es como un plus. Sí, para ir más lejos todavía, diría que conocer este esquema es poder ir al ADN de la semilla y cambiar la semilla. Claro. Entonces, si no queremos recibir, eh, qué sé yo, tomate, cambiamos el ADN y tenemos duraznos. Ese nivel. Claro, entonces de alguna forma, astrológicamente hablando, por dar un ejemplo, ya nos impone una especie de vida. Es, yo creo que es muy brutal lo, como lo evidente que se puede observar el destino astrológico en personas no iniciadas. Ya en personas iniciadas, un poco más espirituales, algo tratan de hacer al respecto y no se nota tanto, pero yo diría que se nota bastante. Entonces, si hay cierto zodiaco que es, no sé, enojón, no voy a mencionar cuál para que no se sientan ofendidos. Ah, Claro, ninguna de las dos participantes. claro, va a tender a ser enojón toda su vida y eso va a marcar una pauta y un destino muy fijo. Entender esa semilla, entenderla en profundidad, te ayuda a cambiar ese ADN y en vez de ser enojón va a ser otra cosa. Entonces ya no va a estar presionando el zodiaco, sino que de alguna forma uno va a estar presionando el zodiaco para que cambie, permute esa energía en algo más útil. Entonces puede ser expresarse de manera correcta, hacer justicia, etcétera. Ujú. Vamos a hablar mucho más de eso en nuestro próximo curso inicial, que algo así va a ser como Tarot y Torá, algo así, creo que se llame. Y ahí vamos a hablar mucho de astrología y Kabbalah. Ok, me parece perfecto. Así que, bueno, como este árbol hemos de verdad algo mencionado, nos ayuda a comprender la realidad. Hay una, creo que una frase de la Biblia, ¿verdad? Que dice que estamos hechos a imagen y semejanza. Dame un momento. ¿Ok? Quiero dar un ejemplo más claro todavía de lo que es conocer el árbol de la vida. Por favor. La película Matrix. La película Matrix, The Matrix. spoiler alert, Spoiler alert. yeah. En la película el personaje se pone a ver el código de la realidad. Y literalmente lo modifica y genera milagros en tiempo real. Que le tomó un tiempo, al principio no lo hacía y después empezó como Claro, fue mejorándolo y todo el rollo. Entonces es exactamente lo mismo para uno. Entonces, en el mismo ejemplo que daba anteriormente con el zodiaco que es enojón, uno puede meditar sobre el zodiaco y lo pone con su planeta regente. Lo hacemos todos los meses de luna nueva. Entonces, efectivamente, uno ya puede empezar a ingresar un programa distinto a a ese código. Y Ujú. eso se va a devolver. En un principio se va a devolver de una manera más explícita que nos pone a prueba, pero luego vamos a ver cómo se da la vuelta a la tortilla. Y realmente la vida va a ser distinta a no ser que se presten para el deseo como uno. No lo recomiendo, pero Todavía no se reunió sin comunidad física. Algún día vamos a estar ahí para poder apapacharnos entre nosotros, hacer más fácil. No es más fácil que un abracito. sí, pero si en un momento estamos listos, por supuesto, bienvenido. Estoy seguro que va a ser así, vamos a poder hacer estos milagritos en comunidad. Amén, amén. Así que esto lo extraje también del texto. Dice, nosotros, hechos a imagen y semejanza, somos un árbol de la vida. Enraizar, o como dicen los escritos, comer del árbol de la vida y no del árbol de conocimiento del bien y del mal, que es el mundo del ego o un mundo de separación, nos ayudará a corregir nuestra imaginación y elevar nuestra conciencia. Ver la realidad sin los engaños de presdigitación de los Prestidigitación. prestigitación de los cinco sentidos y el pensamiento lógico binario. Así es que yo estudio, ¿no?
que nos hacen observar la realidad de manera caótica, errática, desesperada y llena de miedo, ayudándonos a traer plenitud y armonía a nuestras vidas para así ser proactivos al llevar a cabo nuestra misión en este mundo de rigor. Ok, cuando dices que yo escribo así, te refieres así como con el tono y todo, así, así escribo. Es que así es como me lo imagino yo, pero eso es como cuando tú solo pones comas y no pones puntos siquiera. No, es que es algo muy específico. Ujú. ¿Por qué no hay un punto? Es porque no hay puntos. Estoy hablando de una sola cosa. Y son todas esas palabras que lo que escriben esa única cosa y por Está bien, mi amor. carencia en nuestro vocabulario, no digo algo así como, oh, sí, chámata. No. Y es muy importante que estén ahí detalladitos con lujo de detalle. Entonces, algo que he aprendido contigo, que es muy potente y se vincula con lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver de dónde viene esta idea del árbol de la vida, etcétera, eh, que de alguna forma vivimos la vida desde esta lógica binaria y que aprender del árbol de la vida, estudiarlo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, se simboliza o de alguna forma nos permita comer, comer del árbol. Y que de alguna manera eso es como lo que tenemos que hacer, es como el caballo, así como los budistas dicen uno tiene que llegar a la iluminación, el cabalista te dice uno tiene que comer del árbol de la vida. Claro, y es mucho más amoroso que te digan comer del árbol de la vida que ilumínate. Como, haz arma. Ok, ¿cómo se hace eso? Ya acá es un poco más específico y está ahí eh, dicho Ujú, la palabra el árbol de la vida. Entonces ya algo tenemos. Entonces en este caso estoy hablando de un engaño de prestidigitación. ¿Qué es la prestidigitación? Hoy en día se conoce como el arte de los magos. Entonces la gente va al teatro, paga por un espectáculo de prestidigitación y un mago o maga hacen trucos que a simple vista pareciera que son verdaderos eh, milagros. milagros o actos de magia. Y en realidad es bien sabido que es un engaño. Y uno paga por ese engaño y lo pasa súper bien. Es ¿cómo lo hizo? Qué genial. Lamentablemente con nosotros mismos pasa lo mismo, pero no es tan genial. Tal vez sí pagamos por eso. Y, y resulta que nos estamos basando todo el tiempo en estos cinco sentidos y el pensamiento lógico. Y ya como vimos en el espectáculo pagado, David Copperfield, oh, el carnet a la muerte, no se me viene otro mago a la mente, nos muestra una realidad que el parecer no es, y no calza y nos confunde. Con nosotros nos pasa lo mismo, pero no nos damos ni cuenta. Entonces estamos tan acostumbrados a percibir todo a través de estos seis sentidos, que vendrían siendo los cinco sentidos físicos y el pensamiento lógico binario, que la vida se nos va de las manos. No comprendemos nada como realmente es finalmente. Porque Entonces no funciona así. todo lo ponemos en blanco y negro, y si yo no lo veo, no lo creo, y tenemos ese tipo de formas de percibir el mundo. Como a la base, el karma no funciona así. Como que de alguna forma uno quiere entender por qué me pasan las cosas o para qué pasan las cosas, y si tú estás pegado como en esto de los cinco sentidos del pensamiento lógico binario, como que no vas a poder resolverlo. Definitivamente no. Tocas con la realidad de plano. Entonces, en la película Matrix, por seguir poniendo el ejemplo, el protagonista logra ir más allá de los cinco sentidos y el pensamiento. Y se da cuenta que había algo más que estaba sucediendo. Y eso que estaba sucediendo era la causa de las cosas. Entonces, lo que nosotros vemos, este mundo, vendría siendo el mundo de las sombras. Esto es una sombra. Y lo que está proyectando la sombra de esto que están viendo es otra cosa que está en otra dimensión. Es como si intentara tomar esto por el lado de la sombra. No lo voy a tomar jamás. Si quiero realmente tomarlo, tengo que ir a la otra dimensión de donde corresponde para poder tomarlo. La vida es lo mismo. Está en otra dimensión. En un computador las cosas se ven en la pantalla, pero están sucediendo adentro, en una memoria. Y uno puede meterse a la memoria y cambiar los datos de la memoria y cambiar lo que observa en la pantalla.
Entonces, uno de mis hobbies es hackear juegos. De vez en cuando me descargo uno que otro juego y lo hackeo para simplemente meterme ahí, ver qué cosas entretenidas están detrás del velo de lo que me quieren mostrar, permitir. Entonces, si es que existen 100 niveles, tal vez exista un nivel 1200 y yo simplemente lo descubro a través de meterme al código o algo así. Entonces, es muy entretenido. Realmente aplicar eso mismo a la vida. De alguna forma lo puede hacer uno en los sueños. Los sueños son muy hackeables. Ujú. Entonces hackeamos juegos, después hackeamos sueños y lo ideal después es hackear la realidad. No, en efecto, cuando uno llega al nivel de hackear los sueños, ya está hackeando la realidad. Ujú. Porque los sueños son el mundo, el mundo de las causas. Entonces, si este es el mundo de las sombras, los sueños ya vendrían siendo algo que proyecta la sombra de este mundo. Vamos a profundizar en eso porque suena todavía como una desfachatez. Es algo que hemos conversado varias veces, como que a la gente le cuesta mucho creer como que los sueños son más reales que la realidad. Pero desde el árbol de la vida misma, el mundo de los sueños estaría aquí. Es una esfera superior al mundo terrenal que es esto, que todavía no lo hemos mencionado en profundidad, Ujú. pero es una dimensión superior. Y si uno ve el diagrama completo, es un embudo. O sea, está ese mundo de los sueños llamado Yesod y abajo está el mundo físico. Entonces, es muy interesante porque, ah, ¿Te gusta mi embudo? Sensual. sí es como una copita menstrual. Gracias, es mi embudo. Así que eh, son esferas muy importantes. Mm. ¿De dónde viene este conocimiento del árbol de la vida? Bueno, cuando hablo de conocimiento me refiero a en qué momentos empezamos a hablar o a transmitir esto, Tiene porque aquí la pregunta obviamente, donde viene acá la anterior. Es un poco confuso. ¿cómo? ¿Cómo nos ayuda a comprender la realidad? Era lo anterior, po. Tres. Ah, ya. Y Era estamos avanzando ya a a la la otra. cuatro. Sí. Ok. Y esto que está a la derecha. Es la traducción en inglés de la Torá en Génesis Ok. ¿Y dónde parte entonces? 2:16. Ah, está adelantado. Ya no es Bereshit, propiamente tal. Sí, es Bereshit 2:16. Ok. Si quieren encontrarlo. Ok. ¿Y hay alguna razón en particular por qué colocaste eso ahí? Porque esta es la primera vez que se nombra en la Torá, el árbol de la vida. Súper. Tú mismo me dijiste, cuando yo te pregunté cuál era el origen, me dijiste, no, sabes la Torá. Excelente. Prosigamos. Ok. Entonces, de todos los libros, del compendio de libros que nosotros mencionamos en la clase anterior, mencionamos de que, bueno, en el corazón, ¿verdad?, de la sabiduría hebrea nos encontramos con la Torá. Quizá en otro momento vamos a explicar la historia de cómo y por qué la Torá se canalizó y llegó a existir. La verdad que la idea era que no fuera necesaria, pero bueno, cosas pasaron. El punto es que es en este texto muy conocido, es el texto más conocido del mundo, lo conocemos como la Biblia. Y en la Biblia, en Bereshit o Génesis 2:16, tenemos ya este mandato de Yud-Heh-Vav-Heh Elohim o Elohim Yud-Heh-Vav-Heh, que es una forma de hablar de Dios. El contexto es el jardín del Edén. Entonces voy a leer el texto que puse, en verdad. Sí, por En el jardín favor, del ese Edén, texto de la según la derecha Torá, está brígido. en el jardín del Edén, según la Torá, Dios le ordena a estos seres mitológicos, a Adán y Eva, que se alimenten del árbol de la vida, porque si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, de seguro morirán. Ese es un poco el mandato. Lo puse aquí porque tú siempre me pides que ponga como las palabras originales en hebreo, pero aquí está como la traducción más típica en inglés. Dice, And you'd have the Elohim directed upon the human, saying, From all the trees of the garden you will surely eat. But from the tree of the discernment of the function and its function you will not eat from him,
given that in the day you eat from him, you surely die. Ahí están las palabras originales. Ujú. Un mandato fuerte y claro. Come del árbol de la vida y tendrás vida. Come del otro y te morirás. Vamos a comer del otro. Y llega el Tati en forma de serpiente. No, no llega en forma de serpiente. Bueno, pero eso se dice, ya podemos entrar en capas y capas y capas de la sabiduría profunda y no vamos a hablar de eso necesariamente, pero quizá podrías como comentar. Lo de ser serpiente es algo que se discierne luego de que es maldecido. Se dictan unas maldiciones a la serpiente por haber engañado al hombre y de paso hay también sentencia al hombre por haberse dejado engañar. Pero antes de eso, ¿por qué? ¿Por qué Yeshua Déjame sigue los... solamente terminar la Ok, idea. Y se dice que la serpiente, como la conocemos, iba a vivir respirando tierra y arrastrándose como moviéndose con el estómago. Entonces se subentiende de ahí que fue transformado en una serpiente. Por, eh, por eso es que se le suele llamar serpiente. Pero sí siente que era un ser eh, humanoide o tal vez sin forma, como más lo mínimo, quién sabe. como un demonio en el fondo. Ujú. Y es muy interesante porque la serpiente se le suele, en muchas culturas se le suele asignar algo parecido al árbol de la vida. La serpiente se puede mover en una espiral y puede incluso subir a través de un árbol y cosas así. Entonces es una especie bien interesante. Ya Ujú. otra especie un poco más avanzada se habla de dragones, que son serpientes que de plano ya pueden volar. Así que, Super eh, serpientes. ujú. Así que más adelante vamos a relacionar el árbol de la vida con eso también. Maravilloso. Coméntame entonces, ¿qué significa que están en este jardín del Edén, Adán y Eva, y que Dios le da como estas directrices? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nosotros habíamos mencionado anteriormente que todos los libros místicos nos están hablando de una historia, la historia es la excusa, nos están hablando de nosotros mismos y nos están dando directrices místicas incluso con respecto a nuestras vidas. Ujú. Ok, entonces voy a partir comentando que la Torá, el texto entero, que parte desde en el comienzo, Elohim creó, está Elohim, así que está la palabra Elohim, ¿puedes señalar Elohim? Claro que sí. Entonces, ese personaje crea un montón de cosas, y entre esas cosas, en este texto, Elohim. sí, gracias, crea eh, Adán y Jabá, y a estos les instruye cosas. Entonces, básicamente, se habla de una creación y las instrucciones para esta creación. ¿Cómo nos eh, afecta o importa esto? Es porque somos esa creación. Entonces, en el fondo somos Adán y Jabá. ¿No lo parecemos? No. Nos hemos alejado un poco de las instrucciones, así que el resultado es bastante distinto a lo que el creador esperaba, pero aquí están las instrucciones. Entonces, cuando nos dice que comiéramos de todos esos árboles, de alguna forma sigue siendo una instrucción para nosotros. Dejar de comer del árbol de la vida es el problema que tenemos en la sociedad. Entonces, empezar a volver a comer de él va a ser la solución. Y de alguna forma, dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Que en este caso para nosotros ya encarnados se puede simplificar a este intelecto dual de bueno y malo que mencionamos anteriormente como el pensamiento lógico binario Mm. y basarse en los cinco sentidos. Entonces, ¿quiénes comen del árbol del conocimiento del bien y el mal hoy en día? Todo aquel especialmente que está muy perdido respecto a la espiritualidad, por ejemplo. Es una persona que se come solamente lo que ve en un paper científico
y lo que está ultra corroborado por la ciencia y las instituciones, ese tipo se está súper comiendo el fruto de ese otro árbol. Y con eso una vida de sufrimiento, o sea, una vida de muerte. Todos nos alimentamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sobre todo cuando me gusta más la palabra binario que dual, porque habla mucho como de esta dicotomía, como que imaginamos una dicotomía. O sea, cuando uno dice, ¡ay, siempre tengo mala suerte! Listo, ya comiste como del árbol del bien y del mal cuando entraste ya en estas lógicas de blanco y negro, que nos suele pasar y es que es muy típico también de una forma muy infantil de ser. Sí, no, no quería dar así las malas nuevas. Podía ofender a alguien quizá y ese alguien decir como chai vos mismo. Y le encuentro toda la razón. Ok. Ahora no solamente están Como ofendidos para agregarnos, por lo que yo dije, sino que ahora están ofendidos todos y eso lo arregla, así. Muy bien. que nos metimos nosotros en el cuento. De decir, nos Efectivamente, pasa. como dice la Ata, a todos nos pasa. Todos estamos comiendo del conocimiento del bien y el mal, especialmente cuando recién se despierta. Somos como altamente erráticos y con mucha facilidad se nos olvida el árbol de la vida. Entonces partimos y hay que entrenar el cuerpo, hay que ir al baño, que la pega, que cualquier cosa menos el árbol de la vida. Ahora que lo mencionas, esto de que dice Lama Rinchen de salud antes que Dharma, no tener salud nos vuelve muy erráticos, por ejemplo. Y especialmente cuando estamos recién levantándonos, es como un estado de insalubridad en el cual estamos como reviviendo. Ok, Puede ser una especie de estado de muerte. si tú despiertas así como, ¡ay, qué rico! No, pero en general nos levantamos pateando a la perra, tú dices como ese estado. Sí, generalmente así uno se levanta. O sea, ¿quién se levanta así como, oh, qué genial la vida? Y si es que fuera así, puede que sea una disociación. Y es peor todavía, o sea, mejor así como que ya como reconocer la crudeza de la existencia antes que como que estar disociado y O quizá eres una persona muy zen que lleva toda una práctica de gratitud en la mañana, lo cual te da mucho en el fruto. caso de una persona zen va a ser zen, pues, es calmada el despertar y más consciente. Es como, Ya, oh, sí, hay un cuerpo, yo no soy el cuerpo, pero hay un cuerpo, sí, el cuerpo me está pidiendo cosas, pero relajadamente, la atiendo, en fin, espero que se alfa. pueda entender. Ojalá, si no lo podemos ir profundizando a medida que avanzamos. Así que bueno, vamos a ir cerrando. Hoy día comenzamos la clase un poco después porque hubieron muchas preguntas de las personas del Zoom que invertimos tiempo en eso, en responder preguntas y respuestas. Así que para todas las personitas que están viendo en diferido en YouTube, les súper invitamos a participar con nosotros en vivo. Es distinta la experiencia poder hacer preguntas, damos espacio para poder resolver dudas. No es lo mismo que verlo grabado, ¿cierto? Por supuesto, y tiene un efecto especial. Es una relación distinta que tenemos con la sabiduría, con las personas involucradas en la sabiduría. Hay un efecto de comunidad adicional aquí que estudiar por separado no lo va a hacer. Confundirnos, engañarnos a nosotros mismos es muy fácil en el camino del autodidacta. Así Que lo hemos que recorrido en parte también. sí, yo personalmente me reconozco como autodidacta para todo. O sea, he sido autodidacta en todo. Y aún así, No se compara. no se compara el tener un buen maestro. Entonces yo me pasé, qué sé yo, no sé, 3 meses tratando de aprender violín solo y no avancé nada. Y después con una maestra tampoco avancé, pero no, aprendí muchísimo. O sea, claramente me faltaban directrices para tocar un instrumento tan complejo. Y aquí estamos hablando de un instrumento aún más complejo que es nuestra propia conciencia. O sea, Mm, violines existen parecidos en todos lados del mundo, es un estándar. Humano, no es muy estándar, digamos, como que sí tenemos el mismo número de cromosomas, tal vez, porque más encima no todos tenemos el mismo número de cromosomas, una cuestión muy extraña, y el resto es todo distinto, cada entonces, uno un universo. claro, y tú puedes ver gemelos idénticos, y son distintos, es una cuestión muy rara, y tienen destinos muy distintos muchas veces, entonces... es así de compleja la herramienta que queremos.
Eh, Masterizar. claro. Entonces, requiere de mucho. Entonces, todo lo que puedas tener, súmaselo. Puedes tener un maestro, ten un maestro. Puedes tener dos, ten dos. Pero realmente lo mejor, sí o sí, es tener por lo menos uno y tener una comunidad. Porque Mm. así va a fluir algo que normalmente no fluía antes. Lo hablamos en esa clase sobre los 7 pilares. Hablamos sobre la comunidad y las cosas y todo eso, así que si alguien lo desea también nos lo puede pedir y nosotros podemos ahí enviarle la profundización. Así que bueno, uno de los grandes pilares también de estos 7 que hemos hablado tiene que ver con la contemplación o la reflexión, así que ahí planteamos unas preguntas que no son para nosotros tantos para responder, sino que para todos para reflexionar. Yo creo que algo hemos compartido de eso, a menos que tú quieras profundizar en algo en específico. Pero estas 2 preguntas pueden guiarlos, ya que si no se le ocurren preguntas, podemos nosotros plantearles ciertas preguntas, como qué impacto tiene en tu vida la idea de que vivimos en una realidad multidimensional, en tu forma de verlo, así como, oh, antes veía con unos lentes, ahora me he puesto unos lentes pentadimensionales, como que dura 5 lentes, así como... Y también cómo crees que te puede asegurar de comer del árbol de la vida, que hablábamos sobre la importancia de comer del árbol de la vida. ¿Lo dejamos abierto y la respondemos así como en la próxima clase o tu perspectiva o quieres mencionar algo? No, las preguntas ahí están más que buenísimas, así que esperamos sus respuestas. Maravilloso, y para que reflexionen y de pronto la próxima clase podemos abrir con algo que hayan podido rescatar de eso después de una semana de ir dándole ciertas vueltas. Así que solamente voy a mostrar esta diapositiva porque ya pasaremos a la meditación y a la post-meditación, que son también partes fundamentales de la metodología. Como dice nuestro querido, amadísimo Or, nosotros estudiamos para meditar. Mm, Como que es muy profundo, la verdadera conexión está ahí en la meditación y por ende el estudio es la premisa, es la base, pero el objetivo o más nuestra alma está ahí en la meditación. Claro, el estudio vendría siendo como una escalera y, y la meditación se hace arriba de la escalera, entonces como que estudiar y no meditar sería como poner la escalera y después irse a trabajar Y nunca subirla, no. y no La subiste la puse escalera, y me fui. claro. Y meditar sin estudiar es como prácticamente tirarse al suelo porque no tienes la escalera. Claro, como que no llegaste. Entonces, bueno, esta es la metodología que Y, me- estamos estudiando. y meditamos para luego hacer la reflexión, compartirla. Exacto. Entonces, Hay unos estudios demasiado entretenidos sobre que los monjes o estas personas que tienen como quizás superpoderes o todo un avance en la conciencia, cuando se les hace escáneres cerebrales, tienen un nivel de conexión entre los hemisferios izquierdo y derecho muy potente. Eso es lo que aspiramos como practicantes espirituales a tener, como esta conexión muy abierta de todos los sectores del cerebro y nuestra metodología se especializa en hacer eso. Pero si estás solamente viendo la clase grabada, te pierdes también de esa pequeña parte ch- para insistir en que por favor se unan y participen del el Zoom en vivo por el bien de todos los por seres. el bien de todos los seres. Así que, sin mucho que agregar, esto es lo que estaremos profundizando y avanzando, hablando. Vamos a hablar muchas clases en verdad sobre Malhut porque hay muchos temas que relacionar sobre nuestro mundo que conocemos como la fisicalidad, que es donde finalmente se termina manifestando todo, ¿verdad? Es como el mundo del fruto. Que tienes fe. No, de verdad vamos a hablar muchas clases sobre esto, pero eh, qué interesante. Mirar esta imagen y decir, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta otra? ¿Qué es esta otra? ¡Veremos el próximo Me domingo! Sí, encanta tu entusiasmo. a ver si se contagia. Obso.
Maravilloso. Así que muchas gracias por participar. Bendiciones. Shalom, que significa paz, significa divinidad. ¿Qué otras cosas significa shalom? Muchas bendiciones específicas, que ya estaremos hablando también en algún momento. En un momento vamos a hablar sobre las específicas bendiciones. Shalom. Entonces nos estamos viendo. Ojalá se unan al curso. Y ahora nosotros nos vamos a preparar para meditar, así que les recomendamos también meditar. En nuestro canal de YouTube también tenemos muchas meditaciones grabadas, así que les recomendamos ahí, quizá ahí con los ojitos cerrados, seleccionar una y esa probablemente sea la que les toque en ese momento. Sí, también hay una página web, la podemos compartir por algún lugar. En el grupo de WhatsApp siempre compartimos el link que está por hora la meditación que Ujú. toca. Está re bueno eso también. Ujú. Así que normalmente puede ver qué hora es. Oh, hay que meditar tal meditación. Ujú. Excelente. Se me cayó el carnet por hacer esto antes de no ver la hora. Claro, como que Eso ya no. creo que hoy día es así, Claro. creo que así el teléfono, Como, la nueva no, Alexa, generación. dame la hora, una cosa así. Depende quizá del hemisferio del planeta. No sé si Latinoamérica todavía está en común. Ok. Abrazos, bendiciones y Listo. nos vemos. Adiós.